Quédate la persona. ¿Vosotros tres? Vale, cuando una persona está así, no, el que está abajo, yo quiero que lo probéis. ¿Nadie quiere? ¿Sí? ¿Me llama eso? Sí. Los pies. Ahora, Y lo más recto. Mientras hombros y cadera en recto, podemos subir más. Vale. Así podrían estar muchas rayas, un poco aburrido. No, porque no es, y no es porque estemos más fuertes. Basta. Cualquiera de vosotros puede aguantar, incluso a mí. Lo que está haciendo son unos movimientos que siempre son los mismos. Ha hecho los mismos Carla cuando ha subido, ha hecho los mismos Julián, ha hecho los mismos Elena. Todos hacemos lo mismo. Esto es repetición. Se enseña porque estás aquí, te enseñan a hacerlo, lo vas repitiendo y todo el mundo lo hacemos igual. Cosa veis, los pies para estar estables y tranquilo y sobre todo recto. Venga. Ahora agafa la parra de lucheras. Por detrás de las rodillas. Va. Ya. Aquí, esto es lo mismo, no sé si alguien. Muchos de nosotros hacen esto como que el gigante es muy alto y pesa mucho, pero en este recto lo aguanta. Lo mismo. Normalmente siempre sube encima. Es lo normal. Fijaros, castillos de 6-7 pisos. La gente que está debajo son gente, no son los más grandes, no son los más fuertes. Ahora os digo el porqué. Porque no trabajamos solos, trabajamos en grupo. Ahora estamos trabajando solos. Ahora es entender cómo va. ¿Sí, no? No trabajar. Por lo cual tenemos que hacer un castillo más alto de la cuenta. Pero bueno. Josele. Edu. Josele, que va encima mío. Castillo limpia. venga, Si os fijáis, son 4 personas aguantando. Vale, y ahora sí que os pediré que nos ayudéis a hacer piña cuando lo hagáis. ¿Vale? Fijaros, personas altas. ¿Por qué? Como más altas, más arriba coge a la persona. Como más arriba la cojan, menos baila y más estable es. Y ahí viene la importancia de que la persona que esté debajo sea baja. Porque es más fácil encontrar manos que lleguen a la cintura o a la del que está si la persona está muy alta. ¿Por qué? La precaría igual se ahoga. Siempre por orden de talla, apoyando la cabeza en la espalda del delante, porque si se pega, apoyada, no hay daño. Claro, si la persona es bajita, yo no puedo apoyarme en su espalda. Necesito a alguien igual o más alto que yo.
Tenías 4 personas encima. Però no és un... No has fallat. No notaves que...